Sí, Doc. Sí, Doc. Ya. Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar la clase. Espero que estén ya todos. Luego tomamos lista. ¿Ya están grabando la clase? Empecemos a grabar o ya está Sí, Doc, ya grabando. está grabando. Ya. Listo. Entonces, vamos a compartir. Hoy va a ser nuestra última clase de generalidades de la parte renal para luego ya entrar en materia de enfermedad renal crónica. Y dentro de materia de enfermedad renal crónica, vamos a empezar, les decía, a revisar la guía que ya tienen colgada en el aula virtual, ¿cierto? A ver, ¿dónde estoy? Doc, disculpe, una Sí. pregunta. Verá, o sea, yo sé que la guía está ahorita en el aula virtual en inglés, pero Ajá. he tratado de traducirla, pero no encuentro. Es que no tienen que traducirla, tienen que leerla en inglés y entender en inglés. Toda la información médica viene en inglés. Y ustedes no tienen ya aprobado el curso de inglés. Emilia. O sea, hay algunas personas que sí y otras que no, Doc. ¿Y cómo leen los artículos? Verán que todos los artículos actuales vienen en inglés. Pero yo creo que si no saben inglés, primero están fregados en medicina. Primerito. Segundo, no tienen que estar traduciendo, tienen que leer en inglés, entender en inglés. Y pues, porque cuando ustedes meten esos traductores del computador, les va a traducir mal. Y si es que no mismo, creo que pueden entrarse al internet y buscar la guía Cadigo en español. Yo creo que también hay en español. Pero, o sea, todos los cursos los hemos dado, verán, todos los artículos nuevos que vienen en inglés, no vienen traducidos. No sé si ese es un problema serio con ustedes. Chicos, alguien que me diga si es un problema en verdad serio con ustedes, porque para ver qué No, hacemos. Doc. Ya, Ya nos porque arreglamos ahí. sí, porque, o sea, se tiene entendido si están en séptimo semestre que ya aprobaron inglés. Y es un requisito, pues no. Y como les dije, más que eso, casi todas no, por no decir el 99% de la información viene en inglés. Y ahí va a haber por ejemplo, algunos artículos que vamos a colgar en la página para que ustedes revisen y para que puedan hacer el resumen. Y la mayoría de artículos vienen en inglés. Y no quisiera que ustedes estén traduciendo en inglés o pagando para traducir. Eso no está bien, no deberían hacer. Más bien aprovechemos para que lo que tienen que leer en inglés, si ustedes no entienden alguna palabra en inglés, lo que se hace es, se coge esa palabra, se revisa, se chequea, le pueden poner algún traductor que tienen en sus celulares e incluso ponen la pronunciación. Y entonces ustedes van ahí complementando, aumentando su vocabulario de inglés, van subrayando las palabras que no entienden, ven cuál es la traducción, cuál es el significado, cuál es la pronunciación y van a ver que luego ya de unas 2 o 3 veces que ven esa palabra ya la saben, ya está dentro de su vocabulario. Y entonces mejor aprovechemos para que sigan practicando inglés porque toda la información médica que ustedes van a tener va a ser en inglés. No solo conmigo, me imagino que con el resto de materias. Y luego ustedes cuando entren a estudiar en un posgrado o algo, toda la información va a estar en inglés. E incluso para poder entrar a un posgrado necesitan tener aprobado un curso de inglés y creo que es en B2. Entonces hay que ir practicando ya. Entonces, verán, para la próxima, hoy vamos a culminar con esto. Nos quedamos en esto de síndromes, ¿no es cierto? Los tipos de síndromes que tenemos en la parte de generalidades. Sí, Voy a Doc. ampliar. Aquí nos quedamos, ¿cierto? Sí, Doc, ahí nos quedamos. Y entonces, ya vimos esto también. Y aquí, sí, ahí nos quedamos.
Entonces, les decía que para la próxima clase vamos a revisar ya enfermedad renal crónica, ya vamos a tener nuestro primer prerequisito, ¿sí? Entonces, al inicio de la siguiente clase, que sería el día martes, tendrán ya el prerequisito en la página, en la página, en el aula virtual para poder dar el prerequisito y continuar con la clase, ¿sí? Vamos a revisar la guía Cadigo hasta la página 25, sin la parte que dice consideraciones generales, ¿no? Así vamos a empezar para la siguiente clase. Esa es su tarea para que la revisen en las horas asincrónicas. Entran al aula virtual en sus horas asincrónicas, abren el link, entramos a la guía Cadigo la vamos revisando y chequeando hasta la página 25 y en la siguiente clase conversamos, discutimos y aprendemos lo más importante de esa guía, ¿sí? Muy bien, entonces les decía que hablando de la prevalencia de enfermedades renales, el diagnóstico de enfermedades renales es bien difícil, es súper difícil, porque como les decía, los riñones son un órgano que cuando da molestias es cuando la función renal ya ha decaído a más, o sea, se ha perdido más del 70% de la función renal. Es decir, que la tasa de filtración glomerular, que ustedes ya saben cómo calcular, va a estar menor a 30 ml por minuto. Ahí es cuando el riñón empieza a fallar y empieza a dar sintomatología clínica. Puede aparecer ya anemia por déficit de producción de eritropoyetina y toda la sintomatología de la anemia, ¿no? Puede haber astenia, decaimiento, debilidad, dificultad, disnea a pequeños esfuerzos. Luego también puede haber ya acúmulo de desechos, entonces parte del síndrome urémico crónico, que puede ser como la uremia, que puede llevar a un edema cerebral. Luego hay alteraciones electrolíticas y del balance de agua. El riñón ya no puede manejar agua y electrolitos. Empieza a subir el potasio y el potasio es un electrolito más peligroso y nos puede provocar la hiperpotasemia, nos puede dar bradicardia, alteraciones electrocardiográficas con arritmia, dolor muscular, principalmente en zonas proximales de brazos y de piernas, y puede dar diarrea, y la diarrea es como un medio de defensa del organismo para eliminar el potasio, ¿sí? También ya ustedes saben que como el riñón se encarga del manejo del metabolismo calcio-fósforo, puede provocar también hipocalcemia, o sea, calcio bajo, fósforo alto, con riesgo de calcificaciones por el producto calcio-fósforo elevado, con riesgo de calcificaciones en los vasos sanguíneos periféricos y con las consecuencias que esto indica, ¿no? Claudicación intermitente, alteraciones en la circulación periférica, etcétera, etcétera, etcétera. Como también se pierde la capacidad para manejar bicarbonato, que es la parte que revisamos en la parte de fisiología, entonces los pacientes pueden presentar acidosis metabólica. La acidosis metabólica va a llevar también a dolor muscular, fatiga, taquipnea, porque el paciente, como se encuentra en acidosis, quiere mejorar su pH eliminando el CO2 y entonces empiezan a respirar de manera rápida y profunda, ¿sí? Entonces, están taquipneicos estos pacientes para tratar de compensar el desequilibrio gasométrico. La piel se puede tornar seca, y obviamente da picazón o prurito. Y obviamente si perdemos la capacidad para el manejo de agua, entonces puede haber sobrecargas hídricas con edema de miembros inferiores, edema palpebral, y el edema puede ir progresando hasta llegar a la nasarca o a generar un edema agudo de pulmón, que ya se tornaría una urgencia, ¿sí? Entonces, la enfermedad renal o la detección de la enfermedad renal va a depender de estos hallazgos clínicos. Pero como ustedes me acaban de escuchar, serán hallazgos clínicos en fases muy avanzadas de la enfermedad. Y hallazgos laboratoriales, obviamente que inmediatamente que nosotros tenemos un paciente con la sintomatología que yo les acabo de mencionar, con cualquiera de ellas, que puede ser una sintomatología vaga, imprecisa o muy leve, entonces nosotros pasamos a solicitar laboratorio. Es muy importante
recordar, chicos, que los pacientes con enfermedad renal crónica o con cualquier tipo de enfermedad renal pueden tener también sintomatología digestiva. Entonces son pacientes que tienen náusea, vómitos, sangrados digestivos muy frecuentes, más frecuentes que la población general. Y algo característico en el área de enfermedad renal crónica, por ejemplo, es el asco al alimento. Son pacientes que tienen, ustedes les preguntan si tiene asco a la comida, el paciente tiene asco a la comida. No puede ver la carne, no puede ver los alimentos, náusea, vómito. ¿Sí? El paciente con insuficiencia renal aguda, en cambio, el hallazgo clínico va a depender de la enfermedad de base, ¿sí? Obviamente puede desencadenarse con una oliguria o una anuria súbita, inmediata, y también signos de sobrecarga hídrica, hiperpotasemia, acidosis metabólica con la sintomatología que ya les mencioné, ¿sí? Entonces, a estos pacientes con esta sospecha clínica de enfermedad renal, pues son aquellos pacientes que vamos a solicitar complementos laboratoriales. Y dentro de esos complementos laboratoriales serán aquellos que busquen justificar lo que estamos sospechando. Es decir, si yo tengo sintomatología de anemia, voy a pedir una biometría hemática y voy a medir nivel de a revisar el nivel de hematocrito y hemoglobina para determinar esa anemia, ¿no es cierto? Voy a pedir una urea, una creatinina para ver que esos valores se encuentran elevados, el sodio, el potasio, el calcio y un examen elemental y microscópico de orina que me va a permitir ver daños estructurales en el riñón, que puede ser hematuria, glucosuria, proteinuria, ¿sí? ¿Quién recuerda de ustedes? Voy a salirme un ratito de la presentación porque voy a preguntar. El que recuerda y me responde esta pregunta puede ganarse un puntito extra. A ver, vamos a ver a quién le tengo en clase. ¿Cuántos somos? 6, 9 y 11. ¿Estamos 12? ¿En dónde fue participantes en esta parte de aquí? Déjenme ver, aquí estamos. Voy a ver. Estamos 15, ¿no? A ver, vamos a ir por el medio. María Gabriela Garcés. Sí, doc. María Gabriela, vamos a ver si recuerdas algo de la otra clase. Decíamos que el examen elemental y microscópico de orina es importante para conocer o identificar enfermedades renales y daños estructurales, ¿no es cierto? ¿Qué te parece o en qué pensarías tú si encuentras un paciente que en el examen de orina tiene glucosuria y la glucosa en sangre está normal? Que tiene un daño del glomérulo, porque está filtrando la glucosa y normalmente ¿Ya? no se filtra. O también puede ser un problema a nivel de los túbulos, porque la glucosa sí se filtra, pero se reabsorbe todo. ¿Glomérulo o túbulos? Túbulos, porque la glucosa se filtra, pero se reabsorbe. Entonces, ¿En si dónde me se reabsorbe presenta, la glucosa? perdón, ¿En dónde se reabsorbe la en el glucosa, túbulo María? proximal, Exacto, muy bien. Entonces, ¿el daño en dónde estaría? en el túbulo proximal. Lo proximal, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que puede tener glucosuria con glucosa sanguínea normal, entonces podemos sospechar que tiene una tubulopatía y específicamente en el túbulo proximal. Pues miren cómo con un examen elemental y microscópico de orina ya podemos acercarnos a algo de patología renal. ¿Me haces de acuerdo, María Gabriela Garcés, para Ya, doc. que tengas un punto cuando veamos prerequisitos o exámenes, ¿sí? Bueno, doc, gracias. Muy bien. Entonces les decía, miren, que es importante entonces pedir exámenes de laboratorio, pero que justifiquen lo que yo quiero demostrar o encontrar. O sea, no vamos a pedir un montón de exámenes, todos los habidos y por haber para a partir de los exámenes diagnosticar. No. Tenemos que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, una buena historia clínica y entonces nosotros pedir exámenes para que comprobar lo que nosotros estamos sospechando, ¿sí? Y en los pacientes con enfermedad renal es muy importante determinar causas presentes.
entonces en la historia clínica va a ser muy importante hablar sobre los antecedentes, ¿sí? Y entonces a ver si existe la presencia, si existen enfermedades sistémicas presentes, como puede ser la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes. Entonces yo tengo un paciente diabético que tiene ya sintomatología renal. Yo ya voy a sospechar que si tiene más de 10, 15 años de diabetes, en la evolución natural de esa enfermedad hay compromiso del riñón y podríamos estar frente a una nefropatía diabética o a una enfermedad renal crónica por nefropatía diabética. Pero también puede ser que puede ser un paciente, el mismo paciente diabético con varios años de diabetes, ¿no es cierto?, en su historial, pero que no tiene todavía sintomatología urinaria o sintomatología renal, perdón. Y si dentro de las causas presentes, por ejemplo, este paciente ha sufrido un proceso infeccioso severo intestinal con importantes deposiciones diarreicas que han iniciado unos 3 días atrás, y pedimos un examen de urea y creatinina para ver función renal y esa creatinina está elevada, entonces vamos a sospechar que a pesar de que es diabético, el daño que se está provocando el riñón es muy probable que sea un daño agudo, que sea secundario a una pérdida digestiva por la diarrea, por el proceso infeccioso, y debamos tratarle más bien como una insuficiencia renal aguda y no como una insuficiencia renal crónica. Es decir, que la causa es importantísima evaluar, ¿sí? Y también no solo evaluar qué tipo de causa, sino la severidad y la extensión del desorden causal, ¿sí? Hay pacientes que vienen con globo vesical, principalmente los pacientes varones de edad mayor a 60 años pueden presentar un globo vesical, y este globo vesical ser la causa de la sintomatología que está presentando el paciente. Y el diagnóstico basado en la sintomatología de este paciente nos va a orientar a un tratamiento, ¿no es cierto?, y a un pronóstico. Entonces, si yo sé que es un globo vesical reciente por un crecimiento de próstata, por ejemplo, entonces el pronóstico de pronto va a ser bueno si es que el crecimiento es benigno, y mi diagnóstico va a ser una insuficiencia renal aguda, una retención urinaria aguda, que, perdón, que podemos, eh, que podemos creer o que sabemos que se va a resolver si es que colocamos una sonda vesical. Liberamos el globo, se empiezan a eliminar la orina, la retención, se elimina la obstrucción, baja la presión dentro del riñón y los desechos van a empezar a disminuir. Entonces, en nefrología, las cosas son fáciles. Pero ¿cuándo son fáciles? Cuando tenemos en nuestra mente la mayor cantidad de enfermedades. Porque ya van a ver que todas las enfermedades pueden provocar problemas renales. Todas, absolutamente todas. Bueno, vamos a hablar entonces en términos generales, dentro de generalidades, de cada uno de estos síndromes. Y, y luego, pues, cuando vayamos en el transcurso del semestre, vamos a ir topando cada uno de ellos un poquito más a profundidad. Entonces, el primer síndrome decíamos que pueden ser problemas propios del riñón y problemas agudos, inmediatos, y este se llama síndrome nefrítico o nefritis agudas. El síndrome nefrítico, pues es una enfermedad inflamatoria aguda del riñón, puede ser secundaria a muchas enfermedades, puede ser secundaria a enfermedades propias del riñón como las glomerulopatías, puede ser secundario a procesos infecciosos como una glomerulonefritis postinfecciosa. Sí, entonces existen muchas causas para síndrome nefrítico. Y este síndrome nefrítico se caracteriza por una triada importantísima, ¿sí? Y en el orden en el que ustedes están viendo. Denme un segundito, nada más, denme un segundito.
Ya, perdón. Vamos a volver a compartir. Les decía que dentro de los síndromes, ¿no es cierto? Tenemos el síndrome nefrítico, que se caracteriza por una triada clásica, que son los tres principales signos o síntomas que se encuentran en esta diapositiva, y en ese orden. ¿Qué quiere decir? Que el síndrome nefrítico, al ser una respuesta inflamatoria dentro del glomérulo, dentro del nefrón, va a presentar, primerito, hematuria. Y la hematuria está en el 100% de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede existir el diagnóstico de síndrome nefrítico si ustedes no encuentran hematuria en su paciente. ¿Sí? Entonces la hematuria en el 100%. Los pacientes van a presentar edema, y este edema usualmente en el síndrome nefrítico es un edema leve, podríamos decir así, de tobillos, de miembros inferiores o edema palpebral, pero nunca llega a ser un edema tipo anasarca, o sea, no es un edema generalizado, ¿sí? Y estos pacientes se acompañan de hipertensión arterial. Entonces, pacientes con hematuria, con edema, que no sea anasarca y con hipertensión arterial, con esta tríada ustedes empiezan a sospechar en un síndrome nefrítico, ¿sí? Y luego, pues, obviamente, este síndrome nefrítico tiene que ser confirmado con una recolección de orina de 24 horas para medir la proteinuria, y esta proteinuria tiene que ser menor a 3.5 gramos en 24 horas. Usualmente los pacientes son oligúricos y obviamente van a tener una disminución de la tasa de filtración glomerular, no necesariamente en el 100% de los casos. Esto es, en términos generales, un síndrome nefrítico o una nefritis aguda. Miren, en estos pacientes es muy importante en el examen de orina analizar, por ejemplo, el examen de orina y ver los cilindros, ¿no? Como tienen hematuria, se unen, ya saben, a la base, a la proteína de Thom-Horsfall, y entonces pueden presentar cilindros hemáticos, como en el de la diapositiva, el acúmulo de glóbulos rojos en un cilindro, y estos pueden encontrarse en importante cantidad en el examen microscópico, elemental y microscópico de orina. Y, claro, como les digo siempre, buscar siempre un causal, un proceso agudo, que usualmente es infeccioso. El segundo gran síndrome que tenemos en nefrología es el síndrome nefrótico. Este síndrome nefrótico, en cambio, se caracteriza por tener una proteinuria masiva, es decir, que cuando nosotros recogemos la orina de 24 horas, la proteína en la orina va a ser más de 3.5 gramos en orina de 24 horas. ¿Quién sabe el valor normal de proteínas en orina de 24 horas? ¿Quién me dice? ¿Alguien? ¿Alguien me No, comenta? ¿Quién? Doc, menor a 1.5 gramos. A ver, déjame ver con quién voy a comenzar, que no puedo ver acá. Ya. Richard, ¿no? Sí, Doc. ¿Cuánto me dijiste, perdón? Menor a 1.5 gramos en 24 horas. Ya, no. No es el valor normal. ¿Alguien más? Menor a 80 miligramos, Doc. Tampoco. Carlos, no es. ¿Quién da más? Un poquito más de Carlos. No, Doc, yo iba a decir otra cosa. Yo soy Carlos. Ah, Carlos, pero a ver, ¿quién? Ya, yo te vi. Dime, Carlos. 0,2. No, muy bajo. 20. La última oportunidad que se ganen un puntito. 3, 2, 1 antes de que busquen en el internet. Ya. El valor normal de la proteinuria en orina de 24 horas es hasta 140 miligramos, ¿sí? Se deben tener ustedes en cuenta, hasta 140 miligramos en orina de 24 horas. Entonces, recuerdan que con el síndrome nefrítico que acabamos de ver, nosotros yo les había indicado que es una proteinuria no tan grande, no tan importante, y tiene que ser menor a 3.5 gramos, es decir, menor a 3.500 miligramos. El síndrome, en el nefrítico sí podemos encontrar lo que decía
lo que decían los compañeros, por ejemplo, proteinurias de 1000, 1500, ¿no? 1.5 gramos. Ese es el síndrome nefrítico. Pero el síndrome nefrótico se caracteriza por proteinurias mayores a 3.5 gramos en orina de 24 horas. Y como ya sabemos ahora, el valor normal de proteinuria en orina de 24 horas es de 140 miligramos, ¿sí? Es decir, que puede haber pérdida de proteínas en la orina y es fisiológico. E incluso puede ser patológico, pero transitorio. Por ejemplo, si yo a alguno de ustedes le hago una medición de orina de 24 horas y vemos que tiene los 100 miligramos en 24 horas, digo, eso es un valor normal. Pero si esa persona, por ejemplo, le somete a un ejercicio físico intenso, que presente un grado importante de deshidratación, de destrucción muscular, es muy probable que si le cojo una nueva orina de 24 horas, es muy probable que ese paciente o esa persona presente, por ejemplo, 1000 miligramos de proteínas en orina de 24 horas. Y luego de 2 o 3 días regrese a un valor normal de menos de 140. Por eso es importante identificar bien las causas o todo el ámbito que tiene ese paciente en el momento que estamos evaluando. Y entonces, si tenemos un síndrome nefrótico con una proteinuria masiva de más de 3.5 gramos de orina de 24 horas, como ustedes entenderán, va a llegar de todas maneras a provocar una importante pérdida y va a comprometer a la albúmina sérica, ¿no es cierto?, las proteínas en sangre. Al comprometer a la albúmina sérica vamos a presentar hipoalbuminemia, que usualmente es menor a 3.5 gramos decilitro. Lo normal es de 3.5 a 4.5. La hipoalbuminemia es menor a 3.5 y en el síndrome nefrótico ustedes van a tener hipoalbuminemias menores a 3. ¿Sí? Siempre son hipoalbuminemias importantes. Si ustedes ya entienden que va a perder ese paciente mucha proteína, o sea, mucha albúmina en sangre, por lo tanto va a disminuir la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos, dentro del intravascular, es más probable que ese paciente presente edemas, pero edemas amplios y marcados tipo anasarca. A diferencia del nefrítico, recuerden que el edema era de tobillos, palpebral. En el síndrome nefrótico, el edema es tipo anasarca, ¿sí? Es decir, un edema generalizado. Y por algunas alteraciones que cuando veamos síndrome nefrótico a profundidad sabemos por qué. Existe una dislipidemia con elevación de colesterol y triglicéridos y apenas el 10% de los pacientes o menos van a presentar hipertensión arterial. La hipertensión arterial es muy frecuente en el síndrome nefrítico, más del 80% de los pacientes puede presentar, pero en el síndrome nefrótico, en cambio, el porcentaje de pacientes que presentan hipertensión arterial va en un rango de 5 a 10%, dependiendo de los estudios y los reportes, ¿sí? Y usualmente, los pacientes con síndrome nefrótico y con proteinuria masiva, obviamente, son normotensos e incluso tendientes a la hipotensión, ¿sí? Porque su intravascular está depletado por la pérdida de proteínas. ¿De acuerdo? Ese es el síndrome nefrótico. En rasgos generales, no se vayan a asustar, no crean que ya saben síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico veremos en el segundo hemiciclo de este semestre, ¿sí? Estamos viendo generalidades para que ustedes vayan un poquito orientándose en síntomas, signos generales, porque ya vamos a empezar también aquí en unos 15 días con presentaciones de casos clínicos y necesito que ustedes ya tengan un conocimiento un poquito más amplio de estas patologías. Otro gran síndrome que tenemos nosotros que observar dentro de la nefrología es en pacientes que pueden presentar anormalidades urinarias asintomáticas. Y usualmente estas son cuando se presentan de manera individual. Ustedes ven que tenemos dos síndromes grandes, el nefrítico y el nefrótico, ¿no es cierto? Y que tienen anormalidades estructurales como proteinuria y hematuria. Pero pueden haber pacientes que tengan proteinuria aislada, o sea, pérdida de proteínas en orina, no tan grandes, que no lleguen a 1500, que sean proteinurias de 800 miligramos, por ejemplo, en 24 horas, y no tengan nada más, ni una sintomatología más, solo esa pérdida de proteínas, y que usualmente son diagnósticos que
que se encuentran por casualidad de un chequeo general, cuando a veces cumplen prerequisitos para ingresar a algún trabajo, algún tipo de estudios de universidad. Puede aparecer proteinuria aislada, puede aparecer hematuria aislada o piuria aislada, ¿sí? Y sin que sean parte de un síndrome, entonces ahí las determinamos como unas anormalidades urinarias asintomáticas, es decir, que no hay sintomatología, solo se observa, no son parte de un gran síndrome y que ameritan también un estudio más a profundidad, que también lo iremos viendo en forma lenta y progresiva durante este curso. Siempre es importante hacer una distinción que a veces puede ser arbitraria, pero sí, por ejemplo, si yo encuentro en un paciente piuria, o sea, pus en la orina, ¿no es cierto? Bastante detritus celular, piocitos en orina de manera importante. Y esta piuria, por ejemplo, es estéril. ¿Qué quiere decir? Que no tengo presencia de bacterias, no hay un proceso infeccioso en el examen de orina, sino que solo hay pus en orina. Entonces, estas distinciones que se denominan arbitrarias pueden llevar a mí a determinar que una piuria estéril me obliga a estudiar a un paciente, por ejemplo, tuberculosis, ¿sí? Entonces, a este paciente tenemos la obligación de pedir exámenes de VAR en orina para de encontrar tuberculosis, y que sean exámenes seriados, por ejemplo, ¿sí? Denme un segundo. Esto está mal escrito. Error de tipeo. Entonces, déjenme compartir otra vez. Ya. Estaba litiasis con C de casa y es con S. Entonces, les decía que tenemos que también tomar en cuenta estas anormalidades estructurales o anormalidades urinarias asintomáticas y empezar a investigarlas. Siempre descartar procesos infecciosos urinarios cuando tengan o proteinuria aislada o hematuria aislada o piuria aislada. También a veces hay infecciones del tracto urinario en el que no se puede en un examen simple de orina observar bacterias, no significa que no estén presentes, pero sí estas anormalidades aisladas obligan a descartar un proceso infeccioso. Si tengo también hematuria aislada o sola, sin otra causa, puedo también en mi mente pensar en procesos neoplásicos. En la piuria aislada dijimos tuberculosis. Y la hematuria también aislada me obliga también a descartar, por ejemplo, litiasis. Un cálculo en la vía urinaria que se movilizó, lesionó el endotelio, el urotelio, en el túbulo o en el ureter. Entonces va a provocar presencia de sangre en orina, y esa hematuria aislada me obliga a descartar la presencia de litiasis en estos pacientes. Luego tenemos el gran síndrome, que ya les decía que es de las segundas causas de interconsulta para el nefrólogo, que es la falla renal aguda. Este tema lo veremos en el segundo hemiciclo de manera profunda, porque es muy importante conocer e identificar. Eso a ustedes les va a servir muchísimo, conocer a los pacientes con fallo renal agudo. En su rural va a ser algo muy frecuente. Y estos pacientes con fallo renal agudo se diagnostican cuando la creatinina sérica se incrementa en más de 0.3 miligramos de cilitro de los valores basales, ¿sí? Ahí nosotros damos el diagnóstico de fallo renal agudo. Es decir, que si yo tengo un historial de creatinina y digamos que la creatinina el valor basal es de 0.8. Ya sabemos que este paciente o que yo tengo un valor de 0.8 de creatinina y ese es mi valor normal. Y por alguna razón, causa desencadenante, mi creatinina dentro de 24 a 48 horas pasa de 0.8 a 1.2. Eso significa que cumplí el criterio, ¿no es cierto?, de más de 0.3 del basal. Y entonces tengo el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, o falla renal aguda, o fracaso renal agudo. Ya cuando veamos este tema, luego veremos cuál es cómo es la terminología y la más habitual, ¿sí?
También se puede catalogar como una caída de la tasa de filtración glomerular en días o semanas, y usualmente estos pacientes presentan oliguria o anuria, ¿sí? Es importante aquí distinguir mucho la falla renal aguda de la enfermedad renal crónica, porque hay muchos pacientes que tienen enfermedad renal crónica y es decir que ya sus creatininas basales están altas, 1,8, 2, y de pronto en días o semanas de 2 sube a 4 la creatinina, y entonces tenemos que reconocer lo que se denomina la reagudización de la enfermedad renal crónica, es decir, una insuficiencia renal aguda sobre un paciente con enfermedad renal crónica. Los criterios de clasificación para la falla renal aguda pueden ser los criterios de clasificación Rifle o Akin y los actualmente utilizados que se llaman los criterios CADIGO, ¿sí? Entonces, eso hemos de discutir mucho más amplio y con las guías CADIGO también para insuficiencia renal aguda en el segundo hemiciclo. Pero es necesario que sepan los términos generales. Luego tenemos la falla renal crónica o enfermedad renal crónica. Esta es una pérdida o una disminución de la tasa de filtración glomerular por más de 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que el daño del riñón se ha prolongado más de 3 meses, porque si ocurre en menos de 3 meses, estamos ante el diagnóstico de falla renal aguda. Esto es importantísimo, la línea de tiempo. Es decir, si yo tengo una creatinina de 0,8, les decía, y me subió en 48 horas a 1,2, esa creatinina tiene que volver a 0,8 en el menor tiempo posible con tratamiento, con corrección de los factores de riesgo. Pero si esa creatinina se queda en 1,2 o sube a 1,3, 1,4, 1,5 y de ahí no baja, y yo paso más de 3 meses con esos valores de creatinina, mi diagnóstico cambia de falla renal aguda a falla renal crónica, ¿sí? Siempre en los pacientes con falla renal crónica es importante determinar la presencia o ausencia de una enfermedad sistémica como la diabetes, la hipertensión arterial y las autoinmunes, ¿sí? Y estos pacientes con falla renal crónico, como ustedes ya me escucharon en síntomas generales, están acompañados de anemia, que es lo que les distingue de los de fallo renal agudo que no tienen anemia. Claro, a no ser que la causa del fallo renal agudo sea una pérdida súbita de sangre, una hemorragia, ¿no es cierto?, digestiva profusa, o por ejemplo, una pérdida de sangre por arma blanca, etcétera, etcétera, ¿sí? Estos pacientes tienen anemia en falla renal crónica, que es una anemia sin causa obvia, es decir, no tiene sangrado digestivo, no está perdiendo sangre por ningún lado, y esta anemia está presente en el paciente de forma crónica. Es parte del síndrome de enfermedad renal crónica. Los disturbios de metabolismo óseo, que ya hablamos, de calcio y fósforo, y obviamente la pérdida de proteínas en orina, la albuminuria, que se torna crónica cuando se va evidenciando y que va durando por más de 3 meses. Esa es la falla renal crónica. Y es importante conocer esta falla renal crónica porque, como ustedes ven, el camino, el ciclo de evolución natural de esta enfermedad termina en la muerte del paciente. Y si ustedes se dan cuenta en este gráfico, estos tienen factores de riesgo, es decir, los pacientes con una función renal normal, todos tienen que ser hechos un screening, un chequeo general para determinar factores de riesgo de enfermedad renal crónica, hacer exámenes, y dentro de estos, los que tienen riesgos incrementados, hay que empezar a tratar esos factores de riesgo, por ejemplo, la hipertensión arterial, las glucosas no controladas en la diabetes, el ácido úrico elevado, niveles de colesterol elevados, malos hábitos dietéticos, el sobrepeso, etcétera, etcétera. Todos los factores de riesgo que ya vamos a aprender con la guía CADIGO en enfermedad renal crónica tienen que ser tratados para evitar complicaciones. Y ustedes ven que desde que el paciente tiene factores de riesgo para enfermedad renal crónica y está con una tasa de filtración glomerular normal, puede tener complicaciones, y estas complicaciones pueden determinar la muerte del paciente. Por lo tanto, no podemos descuidarnos en ningún momento de este paciente con enfermedad renal crónica. Porque si nosotros no controlamos el riesgo incrementado, miren que esto es reversible, ¿no? Si controlamos adecuadamente, regresamos al valor normal, pero si no controlamos los factores de riesgo incrementados, va a empezar a aparecer ya un daño estructural en el riñón,
¿sí? Y este daño estructural en el riñón tiene una pérdida progresiva de la función renal, por lo tanto va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular. Aquí, aquí nosotros ya vamos a entender o a conocer al paciente ya con muchos más síntomas, con mucha más sintomatología, de todas las que hemos hablado en esta clase. Y pues aquí ya hay que preparar a ese paciente cuando tiene una tasa de filtración glomerular menor al 25%, menor a 25 ml por minuto, preparar al paciente para una posible terapia de sustitución o de reemplazo renal. Porque si este va evolucionando, va avanzando y el riñón pierde menos del 15% en su función renal, es decir, si su tasa de filtración glomerular es menor a 15 ml minuto, llegamos al diagnóstico de falla renal. Y en el momento que llegamos al diagnóstico de falla renal, necesitamos ya instaurar una terapia de sustitución, porque con con tasa de filtración glomerular menor a 15 ml minuto, la sintomatología es muy importante, el riesgo de complicaciones es muy importante y el riesgo de muerte está latente. Entonces, miren, nosotros o ustedes como médicos generales tienen mucha responsabilidad de trabajar aquí, en este punto para que no ocurra daño renal, no haya pérdida de la función renal, no llegue el paciente a terapias de reemplazo renal y el paciente no vaya a morir. Su trabajo es importantísimo como centro de atención primaria en identificar pacientes con enfermedad renal crónica, con factores de riesgo incrementados, tratarlos para que los mantengan en este espacio. Y pues luego finalmente tenemos que echarle mano a los estudios laboratoriales y dentro de esos estudios laboratoriales están los estudios de imagen. Miren, esta es una imagen de riñón, un eco normal, ¿sí? En el que ustedes van a identificar al riñón como la forma de un frijol, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, este es un riñón en donde ustedes identifican dos zonas importantes, que es la zona parenquimatosa, que es esta zona oscura, la P de parénquima, ¿sí? Y la zona medular, que es esta zona más clara, más hiperecogénica. Y dentro de la zona parenquimatosa tenemos dos espacios, la corteza y la médula, que tiene que estar en una buena relación, ¿sí? Miren, aquí nosotros podemos identificar corteza y médula, una relación más o menos 2:1. El parénquima también tiene que ser más grande que el parénquima renal tiene que ser más grande que la zona pélvica renal y el tamaño del riñón tiene que tener características adecuadas. El longitudinal tiene que ser más o menos de 12 centímetros y el transversal de 6 centímetros y la profundidad de 3. Sí, es facilito como 12 por 6 por 3. En la literatura ustedes van a encontrar otros valores y les van a decir que de acuerdo también al tamaño, a la talla y al peso del paciente puede también variar el tamaño del riñón, pero ustedes métanse en la cabeza más o menos que las dimensiones normales de un riñón son 12 por 6 por 3, 12 de largo, 6 de ancho y 3 de profundidad, más o menos 2 centímetros, ¿sí? Y que deben tener un parénquima hipoecogénico, como en este caso oscuro, y el central del riñón o medular hiperecogénico, ¿sí? Y que existe una relación entre corteza y médula, una relación más o menos de 2:1. El grosor del parénquima tiene que ser alrededor de 12 a 15 milímetros para considerarlo como normal. Si es menor a 12 milímetros, estamos hablando de una disminución, un adelgazamiento del parénquima renal que puede estar en relación a patologías crónicas. Miren, por ejemplo, este en cambio es un riñón alterado. Ya vieron cómo es el riñón normal. Miren cómo, por ejemplo, tenemos aquí un riñón alterado. Ustedes ven que es un riñón agrandado, alargado. Ya no vemos la corteza ni la médula, ¿no es cierto? Ya no vemos la zona oscura cortical y más bien vemos estos espacios oscuros, negros, lo que está negro es líquido, está lleno de orina y entonces son quistes, por ejemplo, en el riñón, ¿sí? Es una alteración estructural. Entonces, les decía que el servicio de imagen también nos sirve muchísimo
a diferenciar entre patologías del riñón agudas o crónicas, entenderán que los pacientes con problemas crónicos van a tener riñones más pequeños, blancos completamente, hiperecogénicos, con adelgazamiento de la cortical, alteración de la relación córtico-medular, y esos son signos de cronicidad. Luego tenemos, pues, otro gran síndrome, como son las infecciones del tracto urinario, que se caracterizan por disuria, molestias urinarias, poliaquiuria, que el paciente está orinando a cada rato, va al baño. Ustedes preguntan cuántas veces va al baño. Dice, usualmente voy unas 4 o 5 veces, pero ahora ya voy el doble, voy 10 veces. Eso se llama poliaquiuria. Y el tenesmo significa que el paciente va a orinar, orina y termina de orinar y luego se queda con la sensación como que no ha orinado. Esa es la mejor representación o la mejor interpretación del tenesmo, ¿sí? Que luego de orinar el paciente se queda con la sensación como de vejiga llena y que no ha orinado. Puede haber dolor, puede haber alza térmica, una infección del tracto urinario, y cuando hay fiebre ya no hablamos de infección ni de cistitis agudas o crónicas, sino con fiebre hablamos de pielonefritis, infecciones renales altas. Para esto pues necesitamos hacer un examen de orina y siempre ustedes pidan un cultivo de orina antes de empezar un antibiótico. Y más aún si tienen pacientes con factores de riesgo, con alteraciones estructurales en el riñón, o por ejemplo pacientes diabéticos, siempre pidan un cultivo de orina antes de empezar a tratar. Luego tenemos los síndromes obstructivos, que pueden ser obstrucciones altas, obstrucciones bajas. Ya les había hablado de la hipertrofia prostática en los hombres, cómo puede provocar una obstrucción importante, completa, con globo vesical y alteración de la función renal por el efecto mecánico que produce la compresión. Pues en las mujeres tampoco no es infrecuente encontrar uropatías obstructivas, y siempre que encontremos uropatías obstructivas con retención urinaria en ambos riñones, visto al eco, sospechen en cáncer de cuello de útero si la mujer al menos es mayor de 40 años. Este efecto mecánico obstructivo provoca una hipertensión dentro del lumen, dentro del túbulo, y esto hace que se frene el intercambio normal, el proceso de filtración en el riñón, aumenta la presión y puede venir una reducción de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? De la misma manera, cuando nosotros resolvemos los problemas obstructivos urinarios, tenemos que esperar una recuperación incluso hasta 4 meses. Yo creo que más del 50% de pacientes, yo a veces hasta esperado 6 y 8 meses, y esos pacientes poco a poco van recuperando la función renal. E incluso si algún rato necesitaron diálisis, pueden llegar a abandonar diálisis una vez que está desobstruido el proceso patológico. Miren, esta es una radiografía con contraste, y ustedes aquí ven cómo este riñón se está formando. Miren los cálices y la pelvis renal, porque hay una obstrucción aquí, es una estenosis pielureteral, ¿sí? Entre la pelvis renal y el ureter, y entonces el riñón se fue llenando de orina. Y este otro está mucho más grande, ¿sí? Si hacen una tomografía entonces ustedes pueden encontrar, miren, este es el riñón y está ocupado completamente de orina, ¿sí? Y este es el otro riñón, el del lado izquierdo, que está normal, y este es el riñón derecho completamente obstruido. Pueden haber los defectos tubulares renales, que ya dijimos, que pueden ser defectos anatómicos como la enfermedad quística renal, los quistes que ya vimos, pueden ser quistes renales aislados, puede ser una verdadera enfermedad como la enfermedad poliquística autosómica dominante del adulto, es decir, que es una alteración genética y que es dominante, tiene el padre, el abuelo, el padre, los hijos, ¿sí? Entonces, existen alteraciones tubulares genéticas, hereditarias, hay otras adquiridas, como, ¿sí? Puede ser las obstructivas también, que dañan los túbulos. Hay alteraciones funcionales, como las acidosis tubulares, como la distal, la acidosis hiperclorémica, lo que ya habíamos hablado, la glucosuria renal, ¿cierto? Cuando hay alteración en los túbulos proximales, también conocida si es que a esta glucosuria se asocia a pérdida de aminoácidos, como síndrome de Fanconi, por ejemplo, que es una acidosis tubular distal, una acidosis tubular proximal tipo 2 que ocurre en el túbulo proximal, denominado síndrome de Fanconi, de características hereditarias. Luego tenemos
dentro de los estudios de nosotros, la hipertensión arterial, que ustedes pueden hacer una revisión y un chequeo del JNS8, que es una buena guía para el manejo de hipertensión arterial, tratar de determinar una crisis hipertensiva, lo haremos emergencia, urgencia hipertensiva, lo haremos complementario porque creo que en el pensum académico ustedes tienen esto en el área de cardiología. Las nefrolitiasis son cálculos al riñón que se caracterizan por cólicos renales, dolores hipocólicos, es decir, que vienen y van, siempre se acompañan de náusea, vómito y mucho dolor. Hay sangre en la orina, como decía, hematuria aislada, y pues hay que hacer un examen. El mejor examen para ver cálculos es una radiografía simple de abdomen o una uroTAC simple, sin contraste para ver los cálculos, ¿sí? Puede haber alteraciones urinarias en las nefrolitesis, como disuria, poliaquiuria, tenesmo. Bien, chicos, hasta aquí llega la clase. Espero que haya estado claro esto de términos generales. Nos vamos a ver entonces el día martes. Tenemos ya nuestro primer prerequisito. Por favor, revisen y chequen la guía hasta la página 25 sin ver nada de consideraciones pediátricas. Vamos a hacer estudios solo de nefrología del adulto y entonces tendremos nuestro primer prerequisito en la siguiente clase y empezamos ya a conversar con ustedes sobre enfermedad renal crónica. Que tengan una buena tarde. Tengo que conectarme ya con el otro curso. Pasen bien, chicos. Gracias.